Perfecto. Amigos, empezamos. Bien, hoy día vamos a hablar acerca de regeneración celular. Bien, entrando un poco en contexto, en general, todos los martes a esta misma hora hablamos acerca de un tema que tenga que ver con el bienestar, con la salud. Bien, la semana pasada hemos hablado acerca de la importancia de la desintoxicación y obviamente hemos tocado muchos tips que te van a ayudar a desintoxicar el cuerpo correctamente. Hoy día, esta semana, toca una fase del organismo que es la regeneración celular. Bien, vamos a entender un poco qué es la regeneración celular, por qué es importante tener conciencia de eso y obviamente cómo podemos potenciar en nuestro propio organismo que esta regeneración celular se dé de la mejor manera posible. Bien, para esto, permítame compartir pantalla. Bien, vamos a comentar un poco usando estas diapositivas para poder potenciar mejor el entendimiento respecto a este tema. Y cuando hablamos de regeneración celular, lo primero que tenemos que entender es exactamente qué es regeneración celular, ¿no? Cuando hablamos de regeneración celular nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo, de reemplazar las células dañadas, las células envejecidas o las células que ya no sirven, que están muertas, por nuevas células. Bien, el tema es que nuestro cuerpo no va a la tienda y compra células. No te tomas células así en un jugo, ¿no? Tu cuerpo tiene que fabricar células. Entonces, acá entra un punto importante, que la materia prima de las células que van a ser formadas nuevamente son proteínas. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, que no solo la materia prima, sino que la síntesis de todas las proteínas que se van generando también necesitan eh, que tu organismo esté en un estado funcional, un estado metabólico, que se parezca lo más cercano posible a algo llamado salud plena. Bien, ¿qué significa salud plena? Es cuando cada una de las células de tu cuerpo opera al tope de su potencial genético, al tope de su potencial biológico. Bien, es decir, cuando te mantienes en un peso correcto, cuando descansas bien, cuando tu organismo produce la cantidad de energía necesaria, cuando tu cuerpo se repara correctamente, en fin, una serie de beneficios. Y básicamente la propuesta en general que tenemos para acercarnos a salud plena, y voy a tomar esto como paréntesis y como inicio de todo, es una propuesta de complementación con alimentos nutracéuticos. Bien, ojo, eso no lo es todo, porque es solamente la complementación a tu alimentación. Si bien es cierto, no lo es todo, la alimentación es posiblemente la fase más importante que tú puedas tener para obtener la salud plena. Obviamente no lo es todo. Acompaña todo esto de buenos hábitos de hacer actividad física, evitar malos hábitos de consumo, evitar toxinas como el alcohol, como drogas, como tabaco, etcétera. Bien. Entonces, si tú le das las condiciones a tu organismo, desde la alimentación, la complementación a tu alimentación con los nutracéuticos que te voy a hablar, haces actividad física y no intoxicas a tu cuerpo sabiamente está diseñado para acercarse a ese estado de salud plena. Bien, entonces, entrando ya al tema de la complementación de nutracéuticos, la propuesta que tenemos va en dos fases. Bien, hoy vamos a hablar de una de las etapas de esta primera fase, que es el sistema base. El sistema base, a su vez, tiene tres pasos, digamos, tres pasos fundamentales. El primero de estos pasos es la limpieza y desintoxicación del cuerpo. Tú tienes que ver la manera de eliminar, de depurar células muertas, células dañadas, células que ya no te sirven. Bien.
ese fue el tema que tocamos la semana pasada, por si acaso queda grabado también en YouTube. Para las personas que no pudieron conectarse la semana pasada, tengan en cuenta que queda grabado. Hoy vamos a hablar de la segunda fase, que es nutrición y regeneración a nivel celular. Bien, esa es una etapa muy importante, porque una vez desintoxicado el organismo, eliminadas estas células muertas, empieza el proceso de regeneración, es decir, que tu cuerpo reemplace esas células que ya no servían y que ya las eliminaste. Bien, y la próxima semana vamos a ver la etapa de revitalización del organismo. Bien, que básicamente se refiere a darle la mejor calidad de micronutrientes que la célula nueva que has regenerado necesita para que funcione óptimamente. Bien, entonces tienes un ciclo, eliminas células dañadas y muertas, regeneras nuevas células y a esas nuevas células le das los micronutrientes que necesitan para que operen correctamente. Este ciclo es lo que más te va a acercar a ese estado de salud plena. Bien, ahora, te dije que el tema de salud plena lo manejamos en dos etapas. Esta es la primera etapa y también tenemos una línea de productos que van a potenciar el resultado que vas a tener con el sistema base. Bien, acá ya tienes productos muy específicos para mejorar el sistema inmunológico, para bajar de peso saludablemente, para retardar el proceso de envejecimiento, para aliviar el estrés y mejorar el vigor mental y complementación deportiva adecuada. Bien, una línea sport también. Ahora, como les comentaba, hoy día compete el tema de regeneración celular. Bien, y quiero que entremos un poco ahora sí en contexto para que veas alrededor de cuántas células tu cuerpo tiene que reparar, no reparar, perdón, regenerar o reemplazar, o sea, fabricar alrededor de 300 millones de células cada día. Y 300 millones de células cada día, ¿bien? Entonces, un cuerpo con salud plena mantiene este proceso de regeneración de forma constante. Ahora, te voy a decir algo, ¿por qué eso es tan importante? No podemos dejar células dañadas o células muertas en el organismo sin eliminarlas porque el material genético, que es, digamos, la configuración que va a generar nuevas células más adelante, el material genético puede deteriorarse. Y si una célula dañada se replica, o sea, empieza a multiplicarse, empiezas a tener problemas como de ciertas células tumorales, células malignas que empiezan a proliferar, que ya no le sirven en absoluto a tu organismo. Bien, por eso el proceso de regeneración celular es importantísimo, pero va después del proceso de limpieza. Entonces es todo un ciclo. Bien, ahora, entendiendo esto, entendiendo que absolutamente todo tejido biológico en nuestro organismo, tejido óseo, desde los huesos, desde los músculos, desde cada uno de los órganos, desde nuestras neuronas, absolutamente todo nuestro organismo está compuesto por distintos tipos de células. Bien, entonces, para fabricar este tipo de células, el cuerpo necesita proteína como materia prima. Bien, y más o menos cuánto de proteína necesitamos. Quiero que le tomes un pantallazo a esta tabla. Te voy a dar el dato de un adulto de 19 años a más. Necesita, si es un adulto sedentario, es decir, que no hace actividad física, que no está buscando el desarrollo muscular, nada, quiere mantenerse en su peso, entendiendo que no tiene sobrepeso, por supuesto, que quiere mantenerse en su peso correcto de forma saludable, un adulto necesita 1 gramo de proteína ingerida por kilo de peso. 1 gramo por kilo de peso. Bien, ahora, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto obtenemos en la alimentación normalmente? Para que te des una idea, a veces pensamos que porque nos comemos 1 o 2 huevos ya tenemos bastante proteína.
No, pero el huevo yo calculo que pesa 25 gramos. Si me como dos huevos tengo como 50 gramos. No. Cada huevo tiene en promedio 7 gramos de proteína. Para que te des una idea promedio. Bien. Es decir, te tendrías que comer por lo menos unos, no sé, 12, 15 huevos al día como para tener, si pesas 60 kilos, un promedio de la cantidad de proteína que necesitas solo de esa fuente. Bien. ¿Cuánto tendrá de proteína un kilo? No, 100 gramos, no te comes un kilo de pollo, 100 gramos de pechuga de pollo, alrededor de 22 o 23 gramos de proteína. Bien, ¿cuánto tiene de proteína un filete, un bistec? Lo mismo, más o menos alrededor de 20 a 21 gramos de proteína. Entonces, tengamos en cuenta que si tú pesas, por ejemplo, yo peso 75 kilos. Yo, si quisiera solamente mantener mi masa muscular, yo tendría que consumir 75 gramos de proteína cada día. Bien. Ahora, ¿cuánto de pollo tendría que comerme al día, más o menos? ¿Un kilo? No, no te comes un kilo de pollo. No, no te comes un kilo de carne tampoco. No te comes 15 huevos, 20 huevos. Normalmente no. Entonces, acá viene la importancia de entender un poco la cantidad de proteína que necesitas, ¿bien? Pero por un lado está la cantidad en gramos y por otro lado existe otro concepto que también tienes que tomarlo en cuenta, que es la calidad de la proteína, ¿bien? La calidad de la proteína se mide en su valor biológico, es decir, la biodisponibilidad que tiene cada proteína. Biodisponibilidad, ¿qué significa eso? ¿Qué significa valor biológico, biodisponibilidad? Significa la calidad de la proteína respecto a qué tanto la puedes absorber en tu organismo, siendo un ser humano, por si acaso, ¿bien? Hay especies que asimilan cada proteína de forma diferente, pero siendo seres humanos, ¿cuál es ese valor biológico que nos permite o en qué porcentaje esa proteína se puede asimilar en nuestra condición de seres humanos? Bien, te doy algunos ejemplos. Proteínas de fuente animal, por ejemplo, tenemos las más puras, la proteína de leche, hablando de leche, que se asimila en un 80%, es decir, tiene un 80% de biodisponibilidad. ¿Qué significa esto? Que tienes un 20% que no lo vas a asimilar bien, entonces eso se va a procesar y lo que procesa la proteína, como es hidrosoluble, la va a procesar los riñones. Entonces acá viene una especie de contradicción a veces. Quiero que le prestes atención a esto porque es importante. ¿Cuál es la contradicción? Yo no puedo cargar mi organismo con tanta proteína, por más cantidad que sea y que la necesite, si es proteína de bajo valor biológico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estoy depurando demasiado y eso sobrecarga a mis riñones. No sé si hay personas aquí que en algún momento que han asistido a un gimnasio, algún entrenador les ha dicho que consuman cierta proteína, pero que la tienen que consumir máximo 3 meses y descansar un mes. Bien, estamos hablando de que te están recomendando proteínas de muy bajo valor biológico. Bien, ¿por qué? Porque si te mandan a descansar un mes, significa que esa proteína sobrecarga tus vías renales, sobrecarga tus riñones y a la larga te puede causar problemas renales. Bien, entonces no se trata solamente de la cantidad en gramos, sino también se trata de cuidar la calidad de la proteína que estás consumiendo, de verificar la biodisponibilidad de esta proteína. Bien, y ojo, no es algo que nos enseñan en el colegio. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en la fuente, si tú agarras una proteína y empiezas a leer la tabla, no ves el porcentaje de biodisponibilidad que tiene, porque es demasiado raro que llegue a 100%. Te lo digo así. Mira, la proteína más cara que puedes encontrar en el mercado es la proteína whey de suero lácteo. Tiene 95% de biodisponibilidad. Y si es pura, te la venden carísimo. Te la venden de verdad carísimo. Porque puedes ver un pote que diga whey, pero lee los ingredientes a ver si es puramente whey o si tiene otras cosas. Bien, entonces
Veamos un poco, y esto hablando de proteínas animales, ni qué te digo de las proteínas vegetales, tienen mucho menos valor biológico que las proteínas de fuente animal. Bien, entonces tendrías que consumir más gramos, pero al mismo tiempo estás sobrecargando tus vías renales, entonces entras en una disyuntiva de qué es mejor para tu organismo, comer más gramos o comer menos gramos. Te voy a dar la solución. La mejor solución es conseguir proteínas de la más alta calidad, hablando de biodisponibilidad. Bien, o sea, no te estoy hablando de algo subjetivo, te estoy hablando de algo netamente objetivo, de algo medible, de algo que lo puedes comprobar, que es el valor biológico. Si tú tienes proteínas que tienen un 100% de valor biológico, estás consumiendo o estás teniendo una proteína que biológicamente es perfecta, porque la puede asimilar tu cuerpo al 100%. Bien, voy a entrar un poco a detalle con eso más adelante, pero quiero que te lleves este cuadrito y que veas la importancia no solamente de la cantidad en gramos, sino también de la calidad de la proteína que vas a ingerir. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay mucha gente que tiene la información a medias, ¿bien? Que si bien es cierto, sabe que la proteína es importante y que el consumo y que la suplementación y ni qué te digo de las personas que hacen deporte, pero piensan que no es necesaria la complementación alimentaria, piensan que la comida es suficiente, que comer bien es suficiente. Te digo algo, no es suficiente, ¿bien? ¿Cómo nos alimentamos? Hablando en Latinoamérica, ¿bien? ¿Cómo es un plato del día a día? Eso es un plato típico boliviano, que se llama majadito. Ese es un plato típico peruano, que se llama ají de gallina. Ya voy a poner un plato chileno como, no sé, el charquicán, no sé, pero te vas a dar cuenta que el común denominador es altas fuentes de carbohidrato. Mira, el anterior tiene yuca, plátano y arroz y un poquito de huevo. El otro tiene arroz, papa y esta salsita, el que envuelve el pollo, tiene pan. Imagínate, pan con leche y un poco de huevo. O sea, es delicioso. A mí me encanta. Amo el ají de gallina. Pero mira la porción de proteína sumado a unas cuantas pelusas de huevo, de pollo desmenuzado por ahí. Delicioso, por supuesto que sí. Ambos platos son deliciosos. Pero qué tan funcional son para, ojo, nutrir nuestro cuerpo. No solamente llenarnos y comer. Y ojo, no se trata de satanizar los platos. No, no se trata de satanizar, pero se trata de tener conciencia. Conciencia me refiero, come rico, pero ten conciencia y complementa saludablemente. ¿Bien? Porque las fuentes de proteínas son las que te decía, ¿no? Ahí vemos proteínas animales y vegetales. Pero como te he comentado también, no es 100% proteína. De 100 gramos de pechuga de pollo, solamente el 20, 22, 23% es proteína. Entonces, date cuenta que realmente hay una necesidad real y objetiva para alcanzar un estado de salud plena, porque no te estoy diciendo para sobrevivir. Para sobrevivir puedes sobrevivir con arroz y agua. Bien, no se trata de sobrevivir, se trata de vivir plenamente, de que tu organismo tenga esa salud plena. A eso me estoy refiriendo. Y para eso sí es necesario una complementación con una proteína de alto valor biológico. Bien, y acá en Fusion tenemos dos propuestas. Voy a mencionarte la primera, que se llama Bioprotec, y, ojo, Bioprotec y sus dos derivados, Bioprofit y BioProSport. Bien, Bioprotec para cualquier persona, desde niños pequeños, mujeres embarazadas o adultos sedentarios que no hacen deporte y tampoco necesitan bajar de peso, Bioprotec. Si el adulto, ojo, en adultos, necesita bajar de peso, existe la versión BioProFit. Y si el adulto hace deporte, BioPro Sport. Bien, pero te voy a hablar de este producto como base y te lo voy a describir un poco. Bien, el BioProtec es una fuente.
es una matriz proteica. En Argentina, exactamente, en Argentina se llama Biprote, es la misma fórmula, es exactamente la misma fórmula, solo que por temas de registro sanitario, en algunos países se puede llamar diferente. Bien, y ojo con Chile, en Chile no está la versión de proteína animal, pero te voy a hablar de la proteína vegetal más adelante. Bien, que está en Chile, pero no está en Bolivia, por ejemplo. Bien, así que vamos a hablar de todo, no se preocupen. Ahora, vamos a empezar con la Bioprotec. Esta proteína es sumamente interesante porque tiene dos patentes, y ahorita te voy a hablar de lo que es una patente, potenciada con DHA y ARA. Bien, este alimento proteico, porque no es solamente una proteína, es una matriz, una fórmula en matriz proteica, tiene esta patente que se llama bioproteín con calostro. Bien, ¿qué es el bioproteín con calostro? Es una fórmula patentada en base al mix de proteína aislada de suero lácteo, proteína de soya y proteína de albúmina de huevo. Si vemos una tabla anterior, te vas a dar cuenta que son las tres proteínas de más alto valor biológico, ¿bien? Pero ¿por qué la mezclan? Porque hay algunas que complementan algunas enzimas o algunos aminoácidos que no tienen las otras. Entonces, mezclando en determinado orden de la cadena de aminoácidos, esta proteína logra ser una proteína de 100% valor biológico. Y ojo, esto no es solamente mezclar polvo, estamos hablando de biotecnología para el desarrollo de esto. Bien, ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que toda esta fórmula está potenciada con calostro bovino. El calostro, que es la primera leche de los mamíferos, es lo que lleva la información genética que va a transmitir de una madre a su cría, hablando de nosotros también, toda la cantidad, digamos, la información genética para fabricar inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son las células inmunológicas por definición básica. Y eso es súper importante porque son las células que van a, digamos, con esta información básica, pero en una matriz proteica, vas a tener la información genética más la materia prima para que tu cuerpo fabrique la cantidad necesaria de células inmunológicas que necesita. Ojo, es el calostro hablando del sistema inmunológico, pero obviamente no es solo para el sistema inmunológico, es una proteína que va a regenerar y va a complementar tu nutrición en términos generales del requerimiento proteico que tú puedas necesitar. Bien, además, voy a hablar de patentes. ¿Qué significa que esta fórmula sea patentada? Y ojo, es una patente propia de Fusion. Bien, es una patente propia de Fusion. ¿Qué significa que una fórmula sea patentada? Significa, uno, que se ha comprobado su efectividad, que la fórmula dice, no, perdón, hace lo que dice que hace. Bien. Y dos, que es una innovación en el campo de la ciencia. Es decir, que anterior a esta fórmula no existía ese nivel de tecnología y hoy existe. Esas son las dos condiciones por lo cual se le otorga una patente, en este caso una patente a una fórmula en alimentos. Bien. Y tenemos del otro lado otra patente que se llama bioferrin, que es un compuesto, un componente que se llama lactoferrina. Ojo, este no lo elabora Fusion. Tenemos un socio estratégico que se llama Glambia. Ya si quieres investigar quién es Glambia, investigalo. Es una gigante irlandesa de la biotecnología que se encarga de desarrollar fórmulas también para la industria del bienestar en general, no solamente la industria alimentaria. Bien, ahora, el bioferrín es un potente antiviral. Tiene más de 33 estudios que certifican, estudios clínicos que certifican la propiedad antiviral de este componente que se llama lactoferrina. Y además, el Bioprotec está complementado, Bioprotec o Biprotes, acuérdense, en Argentina se llama así, con DHA y ARA, que son ácidos grasos esenciales que son fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso. En caso de niños hasta los 5 años, tienes la máxima oportunidad para darle lo mejor en nutrientes y que su cerebro, el cerebro de un niño, pueda desarrollarse.
Y estos elementos son fundamentales para el desarrollo del cerebro, de la vista, en general, de todo el sistema nervioso. Bien, entonces fíjense lo que tenemos entre manos. Un productazo, un producto espectacular. No tienes punto de comparación. Es más, haz la prueba, agarra una fórmula proteica de la farmacia, llámese Ensure, Pediasure o cualquier fórmula y compara la tabla nutricional. Vas a quedar boquiabierto de la calidad de nutrientes que tiene esto sin tener en cuenta, ojo, sin tener en cuenta que estamos hablando de un producto que tiene dos patentes. Bien, compara que esta es una fórmula que no tiene azúcar, que el contenido de carbohidrato básicamente es fibra y que el nivel de grasa son ácidos grasos esenciales, que el cuerpo sí los necesita. Estamos hablando de un alimento súper completo, sin aditivos, sin recargarlo de cosas que no sirven. Bien. Y por otro lado tenemos la proteína de fuente vegetal, que en algunos países se llama BioPro X Active, en algunos países se llama BioPro Active nada más. En el caso de Bolivia y Argentina no las tenemos. En el caso de Perú y Chile, esta es la proteína que funciona. Y igual tiene sus variantes en versión fit para personas que quieran bajar de peso y en versión sport para personas que quieran incrementar su rendimiento deportivo y el requerimiento de proteína que necesitan obviamente es mayor. Bien, entonces, ¿qué es el BioPro Active? Básicamente es una fuente de proteínas. Acá está la fórmula Bioprotein Active que está en proceso de patente. Ojo que esto puede tardar bastantes años, ¿bien? Para que se demuestre que esa es una innovación única, ¿bien? ¿Qué ha logrado Fusion? Ha logrado que mezclando, y no mezclando de cualquier forma, pero mezclando con biotecnología, proteína de arveja, germinado de quinoa, germinado de arroz, combinado con algunas enzimas de algunas algas, logre una proteína vegetal con valor biológico al 100%. Es la única proteína vegetal en el mundo que tiene valor biológico al 100%. Es decir, en calidad es comparable, está por encima de cualquier proteína de suero lácteo, cualquier proteína animal. Proteína 100% biodisponible de fuente vegetal. Bien, esto es lo que logra la biotecnología. Y como te das cuenta, un plato de comida no va a tener lo que tiene esto, ¿no? Y ojo, no se me malinterprete, no significa que esto reemplace la comida. Los productos de Fusion en ningún caso y ningún producto está diseñado para reemplazar un plato de comida. Todos son diseñados para complementar la alimentación. Por favor, no se malinterprete esto, ¿bien? Todos son diseñados solo para complementar, nunca para reemplazar la comida. ¿Bien? Espero que esto quede súper claro y entendamos un poco. Esta fórmula, que es un mix de germinados, lo que ha logrado además es tener minerales que están aminoquelados. ¿Qué significa esto, Bruno? Ya no entiendo. Te explico esto, porque eso lo tienen ambas proteínas también. Bien. Cuando hablamos de el requerimiento de minerales, que lo vas a ver mucho mejor la siguiente semana que vamos a hablar de micronutrientes, vas a darte cuenta que los minerales, por ser moléculas inorgánicas, a diferencia del cuerpo, nuestro organismo que son orgánicas, tenemos carbono, las moléculas inorgánicas no se asimilan perfectamente en el organismo orgánico. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha logrado una alianza de Fusion con una gigante también de la biotecnología que logra desarrollar estos minerales? Básicamente es introducir el mineral, en este caso
vamos a hablar de la molécula acá de cualquier mineral, llámese hierro, calcio, selenio, magnesio, no lo sé. Bien, cualquier mineral acá. La M es de mineral, por si acaso, ¿ya? Dentro de un esquema de moléculas orgánicas, es decir, dentro de un aminoácido. Bien, por eso se llama aminoquelados. Es como que camuflas el mineral en un esquema de aminoácidos. ¿Para qué? Para que tu cuerpo lo pueda asimilar de forma correcta. Y eso no solamente sirve para la mejor absorción de los minerales, sino sirve sobre todo para que no generen desechos. Te doy un ejemplo. Si tú te suplementas con hierro y tú no tienes la capacidad de asimilar bien ese hierro, por lo general te vas a estreñir. Va a generar más bien, o sea, más perjuicios que beneficios si tú te estreñes a causa de un suplemento de hierro. Bien, por eso es tan importante entender lo que tenemos con los productos de Fusion. Tenemos la mayor biotecnología disponible en el planeta. Bruno, ¿eso significa que son perfectos? No, porque todo es inventado por seres humanos, así que siempre va a haber un nivel de mejora, siempre va a haber oportunidad de seguir mejorando los productos. Y te digo algo, los productos de lo que te estoy hablando ya están en la séptima generación dentro de la historia de Fusion. Fusion es una empresa que tiene 20 años, ni siquiera tiene 20 años, 19 años. En 19 años ha actualizado la versión de sus productos más de 7 veces. Y hoy ya tenemos productos de octava generación, te cuento. Entonces, date cuenta también, y ya con eso quiero terminar, date cuenta dónde estamos parados. Estamos parados en una compañía que no escatima ningún tipo de costo para invertir en mejoras del producto, en seguir investigaciones, desarrollos. La proteína vegetal es un invento que se desarrolló el año 2016 recién. Fusion tiene, o sea, más de 10 años después de que nazca Fusion, recién salen las proteínas vegetales. Bien, entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Ya para terminar, que confíes en que tienes la mejor propuesta de complementación del planeta a tu disposición. Sin embargo, eso no significa que los productos son mágicos. Hay que ser bastante responsables con nosotros mismos y hay que ser bastante responsables con nuestros clientes para comunicar esto de manera correcta. No necesitamos sobrevender ningún producto. No necesitamos añadirle ninguna característica mágica o sobrenatural a nuestros productos. Nuestros productos ya como están son los mejores que pueden haber en el planeta. Sin embargo, siempre va a ser importante entender que son complementos. El resto son buenos hábitos de nutrición, buena hidratación, actividad física, no intoxicarse, etcétera. Incluso tener buenos pensamientos, rodearte de buenos círculos de personas, rodearte de gente como nosotros, los que estamos aquí conectados, que es gente que te hace sentir bien, gente que está buscando salir adelante y que no está pensando en hacer perjuicios a nadie. Bien, al contrario, somos una fuerza para el bien en este planeta. Así pues, amigos, eso ha sido todo respecto a mi